Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo en este día. Este día lo hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Así que en este momento decidamos estar alegres y gozosos porque el Señor está con nosotros en este lugar. Bien, vamos a hacer hoy una reflexión. ¿Qué tan fácil es para nosotros hacer cambios en nuestra vida, en diferentes aspectos? Cuando hemos hecho algo de la misma manera por mucho tiempo, es probable que en nuestra mente cambiar genere temor, porque hay incertidumbre de qué puede pasar si cambio. ¿Cómo va a ser de ahora en adelante? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué tal si cambio de trabajo cuando he estado por muchos años en la misma empresa o en el mismo empleo? Si me voy a otro lugar, eso me puede generar un miedo al cambio. Y si me echan y me quedo sin nada después de haber estado tanto tiempo estable en un trabajo, si no me salen bien las cosas, si no sé hacer o enfrentarme a los nuevos desafíos, si no le caigo bien a la gente que no conozco, porque es que aquí yo ya le caigo bien a la gente. Entonces, los cambios pueden generar temor. ¿Qué tal irnos a vivir a otro país, dejar el país donde hemos vivido por mucho tiempo, verdad? Incertidumbre, quizás un nuevo idioma, quizás unas nuevas personas. Por ejemplo, cambiarnos de casa cuando hemos estado viviendo allí por toda la vida, por muchos años. Ya conozco el vecindario, son mis vecinos de toda la vida. Otro ejemplo, cambiar de iglesia cuando la tradición familiar ha sido esa desde que tenemos memoria, irnos a una iglesia diferente, cambiar de actividad económica en el caso de alguien que tenga su propia empresa o su propio emprendimiento. En fin, por todo eso y por lo que implica tener cambios, y viendo a la luz de la Biblia que Dios siempre y Jesucristo siempre está queriendo generar cambios para llevarnos a más, para llevarnos a crecer, y vemos ejemplos bíblicos en donde Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, que tengo algo mejor para ti. Moisés: deja tus ovejas, tengo algo mejor para ti. En fin, muchos casos en los que hubo cambios radicales, pero para crecer, para que el plan de Dios se cumpliera en nuestra vida. Vamos a estudiar entonces a la luz de la Biblia este tópico con un tema que lo hemos titulado Miedo a soltar lo viejo. Y vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios que nos muestre si hay miedo en nosotros a soltar lo viejo y que hemos estado retrasando decisiones que Dios quiere que tomemos para ir por más en el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios en el que nosotros caminamos de manera segura. En ti hay seguridad, en ti no hay incertidumbre, Señor. Las cosas que tú pones en nuestro camino, aún los cambios que parecen radicales, son cambios para bendición, son cambios para crecer en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, aún en lo financiero, en lo laboral, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida. Llévanos a identificar, Espíritu de Dios, si hay temor, y llévanos a renunciar a ese temor para ir y dar los pasos de fe. Así como Pedro dejó la seguridad de la barca y decidió ir hacia Cristo y caminó sobre las aguas, Señor. Ayúdanos a dejar aquellas cosas que significan seguridad, pero que son cosas materiales, de costumbre, de tradición, que la hemos hecho por mucho tiempo, pero que tú quieres llevar nuestra vida a un nivel mayor en todas las áreas. Te lo pedimos con acción de gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, fantástico. Vamos entonces a estudiar este tema alrededor de los hechos que ocurrieron en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Ahí se narra la sanidad que Jesucristo hizo a un ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento no simplemente era ciego, no simplemente nació ciego, no, nació sin ojos. Es decir, no tenía el globo ocular. Y hay personas que tienen esa condición, no tienen globo ocular. O sea que su condición era una condición mucho más crítica de que alguien que tenga el globo ocular, pero por alguna circunstancia física, pues no puede ver. Este estaba peor que cualquier otro caso de un enfermo
de alguna cuestión que tuviera que ver con los ojos. Y dice así la Biblia en Juan capítulo 9, verso 1. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces vamos a ir analizando ideas preconcebidas y esquemas mentales que habían en estos pasajes y que impedían que los protagonistas de estos pasajes pudieran ver de manera distinta y pudieran hacer las cosas de manera distinta. ¿Y de qué manera se supone que la deberían hacer? A la manera de Cristo, a la manera de Dios, a la manera de las Escrituras. Entonces, la primera idea preconcebida y esquema mental que vemos aquí es que los discípulos tenían una idea generalizada en sus mentes y siempre lo vieron así y en sus costumbres siempre lo vieron así. Entonces lo generalizaron. Y era que si alguien padecía alguna enfermedad, era 100% consecuencia, bien sea de sus propios pecados o de los pecados de sus padres, y que éste había heredado como consecuencia del pecado de su padre el nacer ciego de nacimiento, o por sus propios pecados era ciego, y ese era el castigo de su pecado, la consecuencia de su pecado o del pecado de sus padres. Y donde nos damos cuenta que esta era una idea preconcebida y un esquema mental generalizado. En la pregunta que le hacen a Jesucristo, dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Dan por hecho que ese ciego había pecado o sus papás y que por eso estaba ciego. No preguntaron por qué está ciego, cuál es el origen de su ceguera, que debiera ser una pregunta antes de emitir un juicio de por qué esa persona estaba ciega. Y escuchemos interesantísimo lo que les responde Jesús, rompiéndoles el paradigma de la generalización que ellos tenían en sus mentes. Verso 3. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. O sea, rompió de inmediato el paradigma de generalización que ellos le habían dicho. No es que éste pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¡Wow! ¿Sí? Una enfermedad que lo que iba a servir era para que esa persona viera la manifestación del poder de Cristo en sus vidas, no por una consecuencia de sus pecados, ni de sus padres, ni por una herencia de maldición. Rompió ese paradigma el Señor. Verso 4, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. ¿Mm? Verso 6, dicho esto, escupió en tierra, vayan imaginándose la escena, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. O sea, hay un milagro de regeneración de un órgano inexistente. Y Jesucristo le genera unos ojos a un ciego de nacimiento. Espectacular ese milagro. Pero aquí en este milagro hay otra idea preconcebida y otro esquema mental para que reflexionemos. Y es la pregunta, ¿cuál debe ser la manera de orar por un enfermo? ¿Mm? ¿Cuál es el libreto? ¿Cuál es el paso 1, 2, 3 para orar por un enfermo? ¿Mm? A ver, si es ciego, oro así. Si es sordo, oro así. Si le duele la cabeza, oro así. Si tiene un problema en el hígado, oro así. Y la Biblia no dice. No hay un libreto. El libreto lo dictamina el Espíritu de Dios en el momento en el que uno va a orar por la persona en el nombre de Jesús. Lo que sí es cierto, como parte del proceso, es que los enfermos se sanan en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, si usted va a orar por un enfermo, usted va a decir, en el nombre de Cristo Jesús, y ya lo que el Espíritu de Dios le muestre, cómo orar.
Pero en particular esta sanidad, lo que Jesucristo hizo fue escupir y hacer un barro con la escupa y untarle los ojos al ciego. O sea, yo no sé si a usted se le aparece un ciego y usted dice, "Pues voy a repetir el método de Jesucristo. Y usted empieza a escupir en el piso y hacer barro. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no puedo decir que sí o que no. Eso no lo tiene que dictaminar el Espíritu de Dios. Pero rompe un paradigma. ¿Cómo orar por un enfermo? ¿Cuál es la manera de orar por un enfermo? Hay quienes analizan aquí que era una cuestión evocando los versículos bíblicos de que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, como no tenía ojos, entonces Jesucristo hizo polvo de la tierra y creó los ojos. Y puede ser, suena bien, pero la Biblia no dice eso. Yo no puedo decir cosas que la Biblia no dice. La Biblia no dice por qué lo hizo así. ¿M? Pero lo que sí vemos es que Jesucristo ora por sanidad de múltiples maneras distintas. Hay ocasiones en las que ni siquiera está el enfermo cerca, ni siquiera lo toca, como el siervo del centurión, ¿sí? Que le dijo, hombre, no tienes que venir a mi casa a orar por mi siervo, di la palabra y la palabra que tú des bastará para sanarlo. Y Jesucristo le dijo, sí, conforme a tu fe te sea hecho. Ni fue a orar, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos, no sé, sanidad remota, sanidad en línea, ¿sí? Entonces es interesantísimo de que si usted y yo tenemos esquemas mentales para orar por sanidad, hay que romperlos. Es la guía del Espíritu de Dios. Si tenemos miedo a orar por un enfermo, porque a las veces pasadas lloré y no se sanó, no tenga temor, hágalo en el nombre de Jesús, que la sanidad y el resultado pertenecen a Dios. La tarea suya y mía es orar por el enfermo en el nombre de Jesús y declararlo sano. Sigamos adelante, el ciego llega sano, ¿sí? Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, porque era mendigo, no podía ni trabajar ni hacer nada, se la pasaba mendigando para que alguien le diera de qué vivir, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros, no, pero se parece. ¿Mm? Él decía, yo soy. ¿Y por qué había duda en estos personajes que decían si era o no era? Pues porque ahora tenía ojos y antes no tenía. Entonces decían, es imposible, ¿verdad? Y esos son los esquemas mentales y paradigmas de que hay cosas que uno cree que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. En el nombre de Cristo Jesús, los imposibles pasan para libertad nuestra, para sanidad nuestra, para que se manifieste su poder, su amor y su misericordia, su amor por nosotros, para sanarnos y ayudarnos en las necesidades que tenemos. Verso 10. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, ya Jesucristo se había ido. Luego vienen unos personajes que entran en esta historia y se llaman los fariseos. Los fariseos era una secta del judaísmo de aquella época que era muy radical en la observación de las leyes judías. ¿M? Entonces lo llevaron a donde los fariseos, que eran, digamos, la comunidad religiosa de la época. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. O sea, siguió repitiendo la misma historia de la manera como Jesucristo lo sanó. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Refiriéndose a quién? A Jesucristo, que había hecho un milagro en la vida de un mendigo que vivía en la mendicidad y le había dado ojos y le había transformado la vida. Estos personajes decían que Jesucristo no era de Dios porque lo sanó en un día sábado en lugar de haber escogido un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, viernes o domingo, pero sábado no se podía sanar a nadie. ¿Cuál es la idea preconcebida o el esquema mental aquí? No se puede hacer nada en el día sábado y cualquiera que haga algo en el día sábado no es de Dios. Punto. Paradigma es así, se acabó. ¿Mm? Incluyendo el sanar a un enfermo, incluyendo el hacer un milagro. La tradición religiosa
era que el sábado, por ser el día de reposo y de que no se trabajaba y había Dios establecido eso, no se podía hacer nada. Solo que ellos le añadieron al mandato de Dios y se inventaron otro montón de cosas encima de lo que Dios había dicho. Nunca dijo Dios que ese día no se podía sanar a alguien, no se podía ayudar a un enfermo, un necesitado, un abatido, un encarcelado, un oprimido, un endemoniado. Entonces, ideas preconcebidas de fechas, en esta fecha esto no se puede hacer. ¿Eso lleva a qué? A que no hayan cambios, a que no haya movimiento. La tradición, el pasado, lleva, ay, me da temor hacerlo en este día porque es que nunca lo hemos hecho así. Sigamos adelante. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había una división entre ellos. Entonces volvieron a hablar al ciego. ¿Qué dices tú de él? Puesto que te abrió los ojos. Entonces hubo tal división y tal discusión que al ciego lo volvieron a llamar no sé por cuánta vez. Y el ciego les dijo que es profeta. ¿Mm? ¿Qué dices tú de él? Porque te abrió los ojos. Que es profeta. Porque en aquella época los profetas eran a los cuales los seguían los milagros, ¿verdad? Entonces el ciego dice, si este es un milagro, pues este es un profeta. ¿Mm? Los judíos, pues, versículo 18, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y aquí hay una incredulidad, una manifiesta incredulidad a la acción de Dios. Dijeron, este está mintiendo. ¿Sí? No es cierto que haya una sanidad. Esto debió ser un show, un montaje. Y aquí viene otra idea preconcebida y otro esquema mental. No es cierto que la gente se pueda sanar de enfermedades. Es todo un show, es un montaje para engañar a la gente y sacarle la plata. Yo he escuchado eso, esos comentarios de estos evangelistas que Dios usa en sanidad, que van a hacer campañas evangelistas y publican y presentan en la televisión, oran por sanidad y sabe la gente, no, yo estaba enfermo y me sané. Efectivamente Dios lo sanó. Y la gente, mucha gente detrás del televisor diciendo, es un show, es un montaje, eso no puede pasar. Lo mismo que decían los fariseos hace 2000 años. Usted y yo no podemos permitir que esas ideas diabólicas y la duda de que Dios es un Dios de milagros hoy en día sea pasando a través de nosotros. No lo puedo permitir. Dios sí hace milagros. En el nombre de Cristo los enfermos sí se siguen sanando. Y muchas veces a las personas les da miedo orar por sanidad por otros porque piensan que Dios ya no sana. Entonces de pronto quedo mal o hago quedar mal a Dios porque yo oré por sanidad y el enfermo no se sanó. Eso no es su problema. Eso déjeselo a Dios. Eso es un problema de Dios. Usted ore cuando Dios le muestre. Usted ore cuando el Espíritu de Dios le muestre. Usted ore por quien Dios le muestra. Porque Jesucristo escogió a este ciego para orar por él. En medio de, estoy seguro, de multitud de personas que tenían enfermedades. Al que Dios le muestre, ore por esa persona en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, en el momento correcto, en el lugar correcto, por la persona que Dios le muestre. Verso 19. Y les preguntaron diciendo, ¿a quiénes? A los padres del ciego. ¿Este es su hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ratificaron la condición de este hombre antes de encontrarse con Cristo. Pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y él hablará por su cuenta. Mire, esto es interesante porque el ciego le había contado de seguro a sus papás quién lo sanó. Ya se lo había dicho a los vecinos, ya se lo había dicho a los que le preguntaron, ya se lo había dicho a los fariseos varias veces. De seguro sus papás le habían preguntado lo mismo. Pero aquí negaron saberlo. Aquí dijeron, mire, no, sí, este es mi hijo, pero nosotros no sabemos nada. Y en el verso 22 viene la respuesta de por qué negaron. Negaron a Cristo.
Negaron la acción de Cristo en la vida de su hijo. Negaron testificar que fue Cristo el que lo sanó. ¿Por qué? Miren lo impresionante que puede ser un paradigma y un esquema mental y estar aferrado al pasado que genera temores y la gente ni siquiera habla. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías, lo expulsaban de la sinagoga. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era la idea preconcebida y el esquema mental que tenían los judíos y que lo habían diseminado en los que se congregaban con ellos en el judaísmo? Y que puede ser el esquema mental hoy en día de congregaciones que se vuelven casi una secta, un culto. Usted no puede cambiar, usted tiene que ser así. Aquí las cosas son así. Si alguien piensa diferente al sistema, hay que expulsarlo. Para los judíos que estaban esperando al Salvador y orando por la venida del Mesías, Jesucristo no era lo que ellos esperaban, por eso lo rechazaron, pues porque esperaban un caudillo militar que los liberara del yugo romano, y lo que Jesucristo vino fue a traer una libertad espiritual en la vida de cada individuo. Entonces, todo aquel que decía que Jesucristo era el Mesías y el Salvador, lo echaban de la sinagoga, lo echaban de la congregación, lo echaban de la iglesia, para traer un comparativo a hoy. Si usted en la iglesia hace esto, dice esto, lo vamos a echar, lo vamos a expulsar. Los comulgan, lo sacan, lo ponen, lo sacan de la iglesia. Por eso los padres del ciego les dio miedo confesar lo que Jesucristo había hecho. ¿Tenemos miedo de hablar de Cristo por el qué dirán? ¿Tenemos miedo de hablar de Cristo por qué dirán las personas desde la perspectiva religiosa? Si fue que ya me cambié de religión, dejé las tradiciones. O dentro de mi misma congregación cristiana, tengo miedo de hacer ciertas cosas porque pueden haber represalias contra mí. Eso no es correcto, eso no agrada a Dios, ese no es el plan de Dios. Por esta razón dijeron sus padres, verso 23, edad tiene, pregúntenle a él. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando de Jesucristo. Idea preconcebida. Si alguien piensa diferente o actúa diferente, es pecador. Para los fariseos, si alguien piensa diferente a ellos o actúa diferente a ellos, es pecador. ¿Será que nosotros estamos en congregaciones en las que me catalogan de pecador si yo pienso diferente a lo que ellos han establecido, pero que aún está por encima del mandamiento de Dios, que se le ha añadido a la palabra de Dios? No lo sé, pero es una reflexión que tenemos que hacer. Esto se llama juicio, decretar a alguien culpable poniéndose en lugar de juez. Cristo es pecador, dijeron, sabemos que es pecador. A ver, ¿tú qué dices de él? Otra vez llamaron al ciego. Y el ciego respondió, yo creo que ya casi que cansado del interrogatorio, dice, mire, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Él les manifestó el impacto de lo que Cristo generó en su vida. Dice, yo no sé muchas cosas, una cosa sé, es que Cristo me sanó, es que Cristo actuó en mi vida, es que cuando tuve un encuentro con Cristo mi vida cambió. El testimonio que nadie se lo podía quitar. Verso 26, luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ya el ciego se puso en una tónica a otro nivel. Entonces lo ultrajaron y le dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Se fueron al pasado, a Moisés, que ya estaba en la presencia de Dios, que había establecido la ley. Rechazaron a Cristo, se arraigaron en su ley, en su religiosidad pasada, y no quisieron ir a lo nuevo, a lo diferente, a lo que Cristo les estaba trayendo, al evangelio de la salvación. Arraigados en la tradición de lo que habían hecho ellos y sus ancestros. Verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y se supone que ellos eran los que tenían el conocimiento religioso. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ciego empezó a predicarles. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien
abriera los ojos de uno que había nacido ciego. El ciego estaba diciendo, mire, el milagro que él hizo en mí, nadie lo ha hecho en la historia. Su testimonio, el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, impacta, puede animar a otros. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿A quién se lo está contando usted? ¿A quién se lo está hablando? Esa es la manera de predicar. Usted quizás no pueda tener experiencia en predicación, en conocimiento bíblico. La predicación es su experiencia personal con Cristo, lo que Cristo ha hecho en su vida. Eso tiene poder para sanar a otra persona, para que otra persona entre en ánimo, en aliento, en fe y vuelva sus ojos a Dios. Así que no duden en hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que el Señor ha hecho en la vida, en su familia, en su entorno. Verso 33, si este no procediera de Dios, no podía hacer nada. Verso 34, le contestaron diciendo, tú naciste sumido en pecado. Otra vez el juicio y la condenación. Y tú quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Lo expulsaron de la sinagoga porque reconoció a Cristo, porque no se avergonzó de Cristo, no se avergonzó de confesar que Jesucristo lo había sanado. Idea preconcebida o esquema mental en este caso. No puedo aprender nada de alguien que no tiene los antecedentes ni la experiencia que a mi criterio es la correcta. Para los fariseos, ese ciego no tenía nada que enseñarles porque ellos eran doctores en la ley, conocían mucho la Biblia. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, como este ciego de nacimiento lo tuvo, ya tiene una historia que contar. Su vivencia personal con Cristo me puede edificar. Yo no puedo desechar las vivencias y las experiencias de las personas y considerar que no tienen nada que enseñarme, como los fariseos le dijeron al ciego. Entonces lo echaron fuera. Fuera de aquí lo expulsaron de la sinagoga, se quedó sin iglesia, se quedó sin congregación, lo echaron fuera. Verso 35. Jesús oyó que lo habían echado fuera. Y cuando lo halló le dijo, o sea, Jesucristo se fue a buscarlo cuando lo expulsaron de la sinagoga. No tenga temor de salir del lugar donde usted tiene que salir, porque Jesucristo mismo lo va a buscar. A donde quiera que usted haya ido, yo creo que el ciego iba desconsolado porque se quedó sin congregación. Y le dijo Cristo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Pues el ciego ni sabía quién era. Jesús le dijo, ¿lo has visto? El que habla contigo, él es. Jesucristo le dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador. Y el ciego dijo, creo, Señor, y lo adoró. Recibió a Cristo. Espectacular. Idea preconcebida o esquema mental. Solamente alguien que ya cree en Jesucristo puede ver milagros de sanidad en su vida. Solamente alguien que tiene fe puede ser sanado. En este caso fue todo lo contrario. El ciego que no creía en Cristo, que no sabía quién era el Mesías, fue sanado primero y creyó después de la sanidad, por el impacto que generó en su vida el milagro que Cristo hizo en él. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, es que yo no puedo orar en una persona porque no tiene fe, porque no tiene a Cristo. Y entonces este caso, ¿qué? Rompe ese paradigma, rompe ese esquema mental. Yo voy a orar por el que Dios me diga que tiene que orar. Y eventualmente es tan poderoso el accionar de la oración de fe por una persona que después esa persona acepta a Jesucristo y adora el nombre de Jesús. Entonces tenemos muchas cosas que preguntar al Espíritu de Dios. ¿Qué paradigmas tengo yo que me están impidiendo actuar de cierta manera, de la manera que Cristo quiere que actúe? ¿Qué paradigmas me tienen a mí en lugares en donde no estoy creciendo, lugares de juicio, de temor, de condenación? Y no me voy porque me da miedo que me expulsen, como le pasaba a los familiares del ciego. Pero una vez usted tiene un encuentro personal con Cristo, el miedo sale fuera en el nombre de Jesús y tenemos que ir a más. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Espíritu de Dios que sea el que nos muestre si hay miedo en nosotros a soltar lo viejo y que nos está impidiendo ir a otro nivel en lo espiritual, en el crecimiento espiritual, en los milagros, señales y prodigios a los que estamos llamados nosotros a vivir? Porque la Biblia dice que las señales que siguen a los que creen son estas, las que Cristo hizo
en el primer siglo y que están hoy vigentes para usted y para mí en el nombre de Jesús. Pero a veces nos sometemos a reglas y leyes establecidas por hombres en congregaciones que solamente limitan el poder y el accionar del Espíritu de Dios. No permita que lo limiten. Es preferible que lo expulsen. Pero Cristo lo va a ir a buscar a usted y lo va a poner en el lugar correcto. No tenga temor. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Porque tu perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera todo temor. Muéstranos, Espíritu de Dios, a qué le tenemos temor. Porque los temores son anclas que impiden que nosotros, como si fuésemos un barco, podamos navegar adelante a otros mares a donde tú nos quieres llevar. Y quizás estamos anclados al pasado, a la manera como siempre yo lo he hecho, al lugar donde siempre yo he vivido, a la casa donde siempre he vivido, al trabajo que siempre he tenido, a la manera como siempre yo he orado, leído la Biblia, al lugar donde siempre me he congregado. Y hoy te preguntamos, Señor Jesús, ¿quieres tú eso? ¿Quieres tú que nos quedemos allí o quieres llevarnos a más, a otro lugar? Queremos, Señor bendito, ir a donde tú quieres que vayamos, Señor. Estar con las personas que tú quieres que estemos. Estar en la congregación en la que tú quieres que estemos, Señor bendito. Orar por aquellos que tú quieres que nosotros oremos y que otros que tú quieres que oren por mí lo hagan, Señor. Pero queremos hacer tu voluntad, Señor bendito. Hoy yo renuncio en el nombre de Jesús a tener miedo y a soltar el pasado. Hoy suelto, Señor bendito, mis tradiciones, mis costumbres, y te pido, Espíritu de Dios, que me renueves mi mente y me digas qué es lo nuevo que tú quieres que yo incorpore en mi vida espiritual, Señor. En la manera como yo aún me comunico contigo, me congrego, te adoro, leo la Biblia. Si hay algo nuevo, dámelo. Quiero más, Espíritu de Dios. Quiero conocerte más. Quiero ver más tu poder en mi vida. Quiero más unción. Quiero más fuego, Señor. Quiero que me impartas más de tu presencia, Espíritu de Dios. Quiero más. Porque a veces nos sentimos estancados en nuestra vida espiritual. No pasa nada. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que continuamente tú y tus discípulos, Señor Jesús, veían cosas poderosas, milagrosas. Cada vez iban a más. Y tu palabra dice que nosotros en tu nombre vamos a hacer cosas más grandes que las que tú hiciste. Eso yo lo quiero. Eso yo lo quiero vivir. Dime qué tengo que soltar. ¿Cuáles son las anclas de las que tengo que defenderme, desprenderme? ¿Cuáles son los paradigmas y esquemas mentales a romper? Y los voy a romper, Señor, en el poder de tu fuerza y animado por tu espíritu. Te lo ruego, Señor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias, Padre del cielo. Amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, reflexionemos. ¿Qué me está anclando? ¿Qué me está deteniendo? ¿Cuál es el miedo que tengo a tomar decisiones que Cristo quiere que tomemos para llevarnos a más? Y para que a través de nuestras vidas y nuestro testimonio, como ocurrió con este ciego que hoy estudiamos, otras personas sean impactadas. Que nuestra predicación comience con el encuentro personal que he tenido con Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Yo empiece a contarle a las personas y me deje usar para que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos, amados amigos, desde Alimento Espiritual, y nos vemos en el próximo programa en el nombre de Jesús. Abrazos para todos. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides, por favor, de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor, compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.